Bien, bienvenidos. Bendecida semana para todos. Aquí tenemos un grupo de discípulos muy importante, discípulos que somos todos. Y hoy tenemos algo bien interesante. Hoy estamos a 12 de Adar. Justo mañana es 13 de Adar, día en que debía eliminarse todo el pueblo de Israel en épocas de Esther, en Medo-Persia. Justo, aquí estamos en el periodo justo después de los 70 años de cautividad. Ya se había dado el regreso, la mayoría, bueno, una parte de Israel había regresado a Jerusalén para reconstruir de la mano de Zorobabel ese templo y la ciudad misma, pero otros prefirieron quedarse en Medo-Persia y allí sucedió la historia que vamos a ver hoy, donde aparentemente Dios está oculto, pero trae salvación. Hoy en día también, a nuestros ojos visibles, pareciera que Dios está oculto, pero precisamente en este contexto de la fiesta de Purim y de un pueblo eh, iraní islámico que amenaza con eliminar a Israel, hoy también Israel ha dado un paso adelante, como sucedió en época de Esther, y se ha defendido para revertir el decreto. Pero espiritualmente, por supuesto, pese a que esto traerá repercusiones políticas, económicas, con el cierre del estrecho de Hormuz, donde pasa la mayoría del petróleo del mundo y puede ser que el petróleo se suba de precio, la energía, la salvación y la provisión viene del Eterno. Confiamos. Nuestra misión como pueblo de Israel es como Esther y su pueblo, ayunar y orar. Y el Eterno, aunque no visible, se revelará. Bienvenidos todos a quienes también están viendo este video posteriormente. Muchas bendiciones abundantes. Quiero comenzar. Vamos a proyectar pantalla en este momento para avanzar en estos 30 minutos eh, acerca de este libro muy interesante, el libro de Esther, que tiene un mensaje muy grande. Esther tiene un mensaje tan profundo, tan mesiánico, que bastarían o necesitaríamos muchos temas para poderlo conversar. Y lo hemos titulado Descubriendo lo oculto. De hecho, el nombre Esther tiene dos connotaciones. Una, a la luz del hebreo, Esther viene de la raíz satar. Satar significa ocultar o lo oculto. Quiere decir que cuando a Esther, que originalmente se llama Adasa, Mirto, que significa mirto, cuando a Esther le preguntaban su nombre allí en Medopersia, ella decía Esther. Los persas interpretaban como, Ishtar, la diosa Ishtar. De hecho, por eso este libro también es amado y odiado por algunos, pero los que conocían el hebreo entendían que ella estaba diciendo lo oculto. Cuando alguien le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Ella decía, lo debo ocultar. Esa era su respuesta. Así que Esther nos habla de algo que está oculto y precisamente lo vemos a través de todas sus páginas, que el nombre del Eterno no está. Por eso lo hemos llamado del libro de Esther a Yeshua, el rostro escondido y la redención revelada. Tenemos un patrón bíblico aquí en el libro de Esther. En el original es un rollo, es un solo rollo y se le llama la Megilat Esther. En el hebreo original, Megilá Esther, que así está escrito en el rollo, Megilá significa descubrir y Esther lo escondido. Así que traduciríamos al español diciendo descubriendo lo oculto. Así se lee en el hebreo original. Así que más que un nombre, Esther, que a veces en español pues no entendemos, puede significar estrella u otro, realmente en el hebreo quiere decir develando lo oculto. Hay un patrón bíblico del rostro oculto. De hecho, la frase que tenemos aquí en hebreo, esterpanín, esto es hebreo, esterpanín significa ocultamiento del rostro.
Y es algo que se repite en varios textos de la Escritura, desde la Torá y pasando por los profetas. Es importante entender aquí algo, y por eso lo colocamos aquí, que cuando el Eterno dice que oculta su rostro, no es que se ausenta, no es que se va de viaje, no, no es ausencia de Dios, es que hay juicio por algún pecado de parte de nosotros como pueblo, hay disciplina, pero también hay un proceso de redención. Repito, cuando el rostro del Eterno es oculto, es porque hay momentos de juicio, hay disciplina y hay un proceso de redención. Recordemos un tema que vimos hace eh, varios años, donde hablamos de las maldiciones de la ley de Deuteronomio 28. Las maldiciones, inclusive decíamos en ese momento, son bendición. ¿Cómo puede ser eso cierto? Como una maldición puede convertirse en bendición. Y decíamos que el ejemplo, y así llamamos ese tema, que está aquí en YouTube, que se llama recalculando la ruta. Cuando tú vas por una ruta con tu Waze o con tu GPS encendido en el vehículo y te pasas unas calles, nos pasa a todos, ¿qué hace Waze? Waze te dice recalculando la ruta. Te desvías del camino, te desvías del camino, pero lo que te dice Waze es que hay que recalcular la ruta para volver al camino. Bueno, el Eterno siempre nos habló de un camino, el camino que es la Torá, que es el mismo Yeshua también, y que debemos andar por él. Cuando tú te desvías por causa del pecado, viene una maldición. La maldición es como el Waze, que te dice recalculando la ruta para que vuelvas al camino correcto. Así que el ocultamiento del rostro es juicio, es disciplina, pero es un proceso de retención. Vamos a leerlo. En Deuteronomio 31, yo tengo aquí dos versiones, allí también usted puede prender o abrir su Biblia. Tengo la nueva versión internacional y la versión Reina Valera eh, para tener el comparativo. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. En la presentación no podemos colocar el texto completo en nueva versión internacional porque como es reciente, tiene derechos de autor. Eh, pero sí la podemos leer. Deuteronomio 31, desde el versículo 16, dice: El Señor dijo a Moshe, tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente, hablando de Israel, será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Así que el Eterno le dice a Moshe, bueno, tú vas a descansar pronto. Ya estaba a punto de morir Moshe a sus 120 años. Y el Eterno le da una noticia no tan buena, le dice, tú descansarás, pero este pueblo se va a ir, va a ser infiel con dioses extraños, va a haber idolatría, me abandonarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Versículo 17. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré, ahí está la palabra, esterpanín, ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y preguntarán, ¿no es verdad que todos esos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Dice uno, humanamente, ¿no? Y ese día, sin duda alguna, ocultaré mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Aquí está la base de lo que hemos hablado. El esterpanín no es que Dios se vaya, sino que hay juicio, ¿cierto? Hay disciplina y hay redención. El Eterno, a través de las consecuencias de nuestros pecados, también quiere atraernos hacia Él, hacia Él. Así que vemos aquí, en este texto, el esterpanín, el ocultamiento de rostro. ¿Por qué? Por causa de, en este caso, idolatría. Así que de las mayores causas por la cual Israel fue desterrado de su tierra y vivió en Babilonia durante 70 años, fue uno, porque esos 70 años son los 70 años Shabbats, los años sabáticos que no se guardaron durante el periodo. Y lo segundo, dice aquí, por la idolatría.
La idolatría llevó a Israel al destierro. La pregunta es, ¿cometemos hoy idolatría? Pablo habla de las idolatrías modernas y dice que son adulterios, lascivias, envidias, borracheras y otras cosas semejantes, dice Pablo para nosotros. Así que aquí el Eterno anuncia proféticamente. Número uno, Israel entrará en idolatría, lo profetiza. Segundo, ocultará su rostro. Vendrán angustias, pensarán que Dios los abandonó. Allí lo leímos. Pero el texto no dice que los destruirá definitivamente. O sea, no lo dice, porque sigue siendo su pueblo. Como cuando tú castigas a tu hijo por algo que ha hecho, pues sigue siendo tu hijo, ¿cierto? Hay una disciplina, hay corrección, pero también dentro de esa corrección queremos que mejoren, ¿cierto? Que haya un progreso en su carácter. Lo mismo hace el Eterno con su pueblo, no los destruye definitivamente, dice que esconderá su rostro. Y eso, apreciados, es exactamente el trasfondo espiritual de la Megilá Esther, del libro de Esther. Hay un pueblo que está desterrado, que ya lleva varios años, se quedaron en Medo-Persia después de que ya muchos pudieron regresar, pero ellos decidieron estar allí y no obedecer la orden de regresar, y están desterrados por causa del pecado. Hubo un pecado en Israel durante muchos años, por eso vino la destrucción por parte de Nabucodonosor, y su ejército arrasó la ciudad, el templo, llevó cautivos. Allí se escribe el libro de Lamentaciones, Jeremías, que por mucho tiempo profetizó. Allí es donde Ezequiel empieza a ver sus primeras visiones. Aparece Daniel y ve las visiones proféticas muy interesantes. Eh, pero en este momento ya han pasado varios años después de esos 70 años y el Eterno, de acuerdo al libro de Esther, tiene el rostro escondido. Vamos a examinarlo a través de los profetas. Los profetas también anunciaron que el Eterno escondería su rostro. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 8, versículo 17. Dice, el Señor ha escondido su rostro. Ahí está el esterpanim, ocultamiento de rostro. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. Dice algo hermoso, pero yo esperaré en él. Es un texto precioso, subrayelo allí en sus Biblias. Aunque el Señor haya escondido su rostro, como en nuestros días, diríamos humanamente, yo esperaré en él, pues en él tengo mi esperanza. ¡Wow! Precioso texto. Esperaré en el Señor, en él tengo mi esperanza. Isaías entiende el tiempo de ocultamiento como parte del plan redentor. También en su mismo libro, Isaías es un libro muy interesante, Isaías 54, versículo 8, lo vuelve a repetir. Dice, por un momento, esto es el Eterno mismo, por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti. Aquí en esta versión dice, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. Esto tiene un lenguaje profético muy grande. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice en la nueva versión internacional, pero con amor eterno te tendré compasión. Así que claramente la escritura nos está diciendo que aunque el eterno oculte su rostro, hay juicio, ¿sí? Hay disciplina, pero Isaías nos recuerda que debemos confiar, esperar en el eterno, dice. eh, Porque el Eterno mismo está diciendo aquí en Isaías 54:8, con amor eterno te tendré compasión. Qué palabras del Eterno, aunque su rostro está escondido, son palabras que siguen hoy vigentes. Él tiene compasión de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Dice, con amor eterno te tendré compasión. Entonces, ¿el patrón cuál es? Aquí lo pusimos. Hay un ocultamiento por un momento, hay momentos en que el Eterno oculta su rostro, pero la misericordia, apreciados, es eterna. No lo olvides, puede estar pasando por una situación muy difícil, muy complicada, sin solución,
La misericordia del Eterno sigue vigente, no ha perdido vigencia. Su amor, su compasión y su perdón. En la clase pasada vimos cuándo se termina el tiempo de gracia. Cuando el templo se llene de humo, allí significará que ha acabado el tiempo de gracia. Pero en este momento, dice la Escritura, buscadle, dice el profeta, buscadle mientras está ahí, cercano. Buscadle. Ese es el momento, apreciados, de buscarle. Jeremías 33:5. Vamos a Jeremías capítulo 33, versículo 5. Dice en la profecía de Babilonia, los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. La profecía de Jeremías, terrible, ¿no? Terrible, diciéndole al pueblo, viene Babilonia y va a dejar cadáveres. Profecía difícil. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. Palabras del Eterno, duras contra Jerusalén. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Claramente aquí Jeremías conecta con, aquí lo vemos, pecado, hay un ocultamiento, viene el juicio y la restauración. ¿Dónde se ve? En el versículo siguiente, versículo 6. Sin embargo, es que el Eterno es compasivo. Dice, tardo para la ira, dice Deuteronomio, dice Éxodo, tardo para la ira. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Qué profecía tan preciosa. Los sanaré y haré que disfruten de abundante shalom y seguridad. Haré que vuelvan del cautiverio a Judá e Israel y los reconstruiré como al principio. No entiendo por qué algunos insisten en decir que Dios ha desechado a su pueblo Israel, cuando claramente la Escritura nos muestra otra cosa. El mismo Pablo lo dice, Dios no desechó a Israel. Todo lo contrario, dice, está dispuesto, a pesar de que lo disciplina como un padre a su hijo, hay amor eterno, dice Isaías. Dice Jeremías, les daré salud, los curaré, los sanaré, les daré shalom y seguridad. Mensaje claro en este momento, en medio de la guerra que hoy vivimos, en medio de la guerra que vivas internamente. Aunque haya el Eterno escondido su rostro, su misericordia y su amor no tienen caducidad, siguen vigentes. Ahora, vamos al libro de Esther. La Megilá Esther, o Descubriendo lo Oculto, como cumplimiento del Esther Panim, del ocultamiento del rostro. El libro de Esther, el rollo de Esther, primero, el nombre del Eterno no aparece. Pues claramente aquí hay un mensaje donde el Eterno oculta su rostro. No hay milagros abiertos. Lo compartíamos hace un momento con nuestro grupo de estudio en privado. No hay milagros abiertos. No se abre el mar, no cae el maná, no hay plagas, no hay milagros abiertos en el libro de Esther. Parece todo política, el azar y coincidencias. Parece muy mundano este libro, pero detrás de escena de lo que sucede, uno, la caída de Vashti como la reina. Era necesario que Vashti no fuera la reina. El ascenso de Adasa, o el nombre que ella misma se puso, Esther, o ocultamiento para los persas, era Ishtar. El insomnio del rey, la horca preparada por Amán para Mardoqueo. Nada es casualidad. Todos estos eventos que leemos en el libro de Esther, detrás de escena, es porque hay alguien que, aunque oculto de rostro, dirige este planeta. Es el cumplimiento práctico de Deuteronomio 31, lo que ya leímos. Dios escondiendo su rostro, pero no abandonando su pacto. Repito, Dios puede esconder su rostro. Al parecer, hoy en día pasan cosas terribles, muertes, niños que también mueren, tragedias, injusticias en el mundo. Y la gente pregunta, ¿dónde está Dios? Mucha gente lo pregunta. Quizás la pregunta que más sucede en nuestro planeta es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Dios realmente existe? La respuesta está en la escritura. Lo acabamos de leer en la Torá y los profetas. Dios esconde su rostro, pero no ha abandonado su pacto.
Ahora, la pregunta, ¿por qué Dios se oculta? La respuesta ya la leímos en la Torá. Israel había adoptado costumbres paganas en Persia. Este pueblo que se quedó en Persia se había asimilado a las costumbres en Persia, muy similar al pueblo cuando los griegos y los grecosirios gobernaban, se adaptaron a los griegos, a tal punto que se vestían como griegos, habían hecho o tratar de hacer cirugías para reconstruir la circuncisión. eh, Hablaban del ser, del cuerpo, el templo al cuerpo, habían adoptado costumbres griegas, a tal punto que, si usted mira los evangelios, cuando a Yeshua le dicen, ahí vienen los griegos, por supuesto eran israelitas asimilados a griegos. Lo mismo pasó aquí, en este momento de la historia. Israel se había adaptado a las costumbres paganas de Persia. Y la pregunta es, ¿nos hemos adaptado también a las costumbres paganas de este mundo? Quizás por eso el rostro del Eterno está oculto. Dos, habían participado del banquete de Asuero, inclusive habían comido cosas que no debían comer, habían practicado cosas que no debían comer, habían transgredido la Torá, se habían olvidado de la Torá y habían vivido cómodamente en el exilio, se habían acomodado. Y claramente la escritura nos muestra que cada vez que el pueblo se acomoda, viene el pecado, porque el pecado viene como resultado. El Eterno quiere, Shalom, quiere que nos acomodemos. Por supuesto que sí, es lo que Él quiere, pero que no nos olvidemos de su Torá. Dice Salomón a su hijo en Proverbios 3: Hijo mío, no te olvides de cumplir los mandamientos. Es lo que el Eterno nos dice. Yeshua nos dice claramente, si me amáis, si ustedes me aman realmente, guarden mi Torá, guarden mis mandamientos. Así que el ocultamiento es consecuencia de la asimilación. Si nos estamos asimilando en costumbres al mundo en que vivimos, hay un ocultamiento de parte del Eterno. Pero incluso en el ocultamiento, Dios está gobernando la historia. Vamos a conectarlo con el Mesías. Cuando el Mesías se anuncia su nacimiento, pues es un nacimiento en lo oculto. Veamos el paralelo. El Eterno, después de 400 años, se aparece nuevamente a través de un ángel a Zacarías, quien era un sacerdote eh, que en su función, en su ciclo, en su turno, debía ofrecer ese día el incienso. Y allí ofreciendo el incienso y orando al Eterno, quizás está orando por la redención. Y el Eterno manda un ángel, se le aparece un ángel después de mucho tiempo. Y el ángel le dice, vas a tener un hijo, tu oración ha sido escuchada, vendrá la salvación y su nombre se llamará Juan. Así que imagínense la escena. Se aparece un ángel, todo el pueblo, dice Lucas, todo el pueblo estaba afuera esperando a que saliera el sacerdote. Sale el sacerdote y no puede hablar porque ha quedado mudo. Así que más asombro, él tuvo que haberles explicado con señas o escribiendo todo lo que pasó. Vino un ángel, se reveló, voy a tener un hijo, mi mujer es estéril. Así que eso fue un alboroto, dice Lucas, que se escuchó en todas las montañas de lo que ocurrió. De hecho, el nacimiento de Juan y su circuncisión, el nombre que se le puso, fue todo un evento. O sea, en Judea sabía que había un evento grande por el nacimiento de Juan, pero el anuncio del Mesías fue un ángel que se le apareció solo a María en algún lugar allí en Galilea. María no estaba acompañada de nadie más, nadie la estaba esperando afuera. Ella guardó en su corazón, eh, se lo tuvo que contar a su esposo, su futuro esposo, Joseph. Nació en un pesebre. Si un ángel no le avisa a unos pastores, nadie más se da cuenta. El Eterno ocultó, fíjense el patrón, ocultó el nacimiento del Mesías. Inclusive en su ministerio, cuando Yeshua sana a un hombre de una mano seca, recordemos el texto, le dice al de la mano seca que ha sido sanado, no lo divulgues. No digas a nadie, y no es la única vez. Yeshua le decía a todos, no digan a nadie más, no es mi momento, debo estar en lo oculto.
Ahora, quiero ir un paso más allá. Prestemos atención a esto. Muchas veces el Eterno se oculta detrás de una figura de un Dios. Y quiero que prestemos atención. Esther, Adasa, estaba oculta detrás de una diosa, Ishtar, el mismo nombre Esther, el que ella se puso, que en hebreo significa ocultamiento y en persa significa estrella. Ella se ocultó detrás de un dios Medo-Persia, adorado en aquel momento porque no quería revelar su nombre. De hecho, no debía decir que ella era judía. Ella, pues Mardoqueo le dijo, no digas que eres judía, mantente oculta, porque debía cumplir un propósito. También Yeshua se ocultó, no solamente en su vida, sino se ocultó en la figura de un dios egipcio. Vamos a verlo. En Egipto, el cordero era símbolo sagrado. Era un símbolo sagrado, era un dios, era la figura de un dios, el Cordero. Y justo antes de que Israel salga de Egipto, después de los golpes, de las plagas, Israel debía sacrificar públicamente un cordero, no solamente ese día de Pesa, que eso fue un golpe a ese dios egipcio que tenía como símbolo un cordero, debía hacerlo por siempre. Hasta que vino el verdadero Mesías, allí dejamos de ofrecer un sacrificio en Pesach de un cordero, porque ya nuestro cordero fue sacrificado. El Eterno puso un símbolo de un cordero. Ahora, quizás nuestros hermanos judíos, cuando los cristianos hablamos de que Yeshua es el cordero, de que el Mesías es el cordero, eh, quizás no alcanzan a comprenderlo, porque para el judío el cordero es un símbolo de un dios egipcio y es además un símbolo del sacrificio de Pesaj. El Eterno se oculta detrás de un acto que para Egipto era ofensivo. Por supuesto, no se podía matar un cordero en Egipto porque era un dios. Y siglos después, veámoslo históricamente en ese momento, hoy para nosotros es muy normal hablar del Cordero, pero en ese momento el Cordero era un dios egipcio. Israel debía matar ese dios cada 14 de Nisán, en la fiesta de la Pascua. Y siglos después, Yeshua, el Hijo de Dios, y Juan lo escribe en el capítulo 1, se presenta como el Cordero de Dios. ¿Cómo así? ¿En la figura de un dios egipcio? Muy interesante. El Eterno se oculta detrás de un Dios pagano. La redención viene otra vez a través de un símbolo que parecía común, que era mundano. La gloria divina, así como la gloria divina, porque dice Pablo, el que era igual a Dios, se ocultó en carne humana. ¿Cómo pudo ser eso? ¿Cómo es que el Eterno se ocultó a través de su Hijo, del primero que fue creado, que es Yeshua? Se oculta en la carne humana, en la humildad, dice Pablo, haciéndose obediente hasta la muerte, en el sufrimiento también. Así como en Esther, Dios no se manifiesta con fuego del cielo, como Elías, como en el templo, sino con providencia silenciosa. Yeshua también se ocultó en la figura de un cordero. ¿Para qué? Para traer salvación. Él fue el elemento, el cordero que trajo la salvación a este mundo. Así que aquí vemos en este cuadro un patrón profético completo. Tenemos en Deuteronomio, ya lo vimos, un Ester Panim, un ocultamiento de rostro por causa de la idolatría. Y anuncia una restauración futura. En el libro de Esther, en la Megilad de Esther, el nombre del Eterno está oculto. No se lee el nombre del Eterno, pero hay una salvación manifiesta. De hecho, a pesar de que el nombre está oculto, si cogemos en el hebreo original, hay frases, no una ni dos, hay frases completas en el libro de Esther donde la primera letra de cada frase tiene las iniciales del nombre eterno.
Yud, Hei, Bab, Hei. Y lo mismo, apreciados, en este punto, muy importante, en el madero, y lo hemos visto anteriormente, en el madero donde se escribió Yeshua, Yeshua, el rey de los judíos. En hebreo se leía en las iniciales un acróstico como Yud-Hei, Bab-Hei. El nombre del Eterno incluso estaba oculto en el madero donde Yeshua estaba muriendo. Así que el exilio que sufrió Israel y ha sufrido nuestro pueblo en varias ocasiones es por un juicio, por causa, por supuesto, del pecado, pero hay una revelación. En todo momento el Eterno está diciendo, regresará. En Ezequiel 37 le dice a Ezequiel que junte las dos varas, la casa de Judá y la casa de Israel, donde hemos sido nosotros injertados por gracia del Eterno, las junta. Y la promesa es, regresaré mi pueblo a su herencia. Hoy los acontecimientos del mundo guiados por los jerarcas, presidentes, como el presidente Trump, están haciendo que todos vuelvan a su país de origen, que se cumpla la profecía que estaba escrita con los profetas. Y en Yeshua hay una divinidad velada en su nacimiento, en su ministerio, en el símbolo de un cordero. Se ocultó detrás de un símbolo común como un cordero, pero para traernos a través de la resurrección, la salvación. Si el Mesías no hubiera resucitado, dice Pablo, vana es nuestra fe. Y eso es completamente profético dentro del esquema del novio, del esposo y la esposa. El esposo debe morir para que la esposa quede libre y sin culpa, sin acta de decretos y pueda casarse con otro. ¿Con quién? Con el que resucitó para entrar en pacto, en matrimonio. Así que traigo aquí unas preguntas para que podamos meditar de acuerdo a este tema. Lo primero es, ¿estamos viviendo un tiempo de Esther Panín? ¿Un tiempo de ocultamiento de rostro global? Pareciera que sí. Las noticias no son alentadoras en todo sentido. Pareciera que el Eterno en nuestros días estamos viviendo un Purim, estamos viviendo un tiempo de Esther Panín. ¿Cómo discernimos la mano del Eterno cuando no es visible? ¿Cómo podemos discernirla cuando no es visible su mano? Únicamente apreciados a través de la Escritura. Si nosotros no estamos aferrados a la Torá, a los profetas y a las palabras del Mesías Yeshua en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, no podremos discernir la mano del Eterno y más porque hay engañadores y vendrá el antimesías. La tercera pregunta, ¿podría el ocultamiento ser parte del proceso de purificación? Sí, la respuesta es sí. En todo momento, cada vez que se ocultó el rostro del Eterno, vino la salvación. En tiempos de los 70 años de cautividad, el Eterno restauró a su pueblo. En tiempos de Esther, post-exilio babilónico, hay ocultamiento, pero el Eterno trae salvación a todo un pueblo. Se hubiera aniquilado el pueblo ese día, no tendríamos Biblias. O sea, si Amán hubiera logrado su objetivo, no hubiéramos tenido Biblias hoy en día, no tendríamos la fe porque se hubiera extinguido el pueblo de Israel. En nuestros días también, un hombre llamado Hitler casi aniquila la tercera parte del pueblo de Israel. Hoy en día, el ocultamiento también es un proceso de purificación. Así que, mis amados, para finalizar, el ocultamiento no es abandono, ya lo aprendimos hoy, es pedagogía. Como toda la pedagogía del Eterno, ponernos tzitzit o flecos en nuestras ropas, comer pan sin levadura en la fiesta de Pesach durante 7 días, hacer ayuno en Yom Kippur, tocar la trompeta o hacer sonar el shofar en el día de trompetas, eh, guardar el Shabbat, no comer ciertos alimentos y el mandamiento más importante, amar al Eterno sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas y a nuestro prójimo. Todo es
pedagogía divina. El Eterno quiere guiarnos a un camino. El mismo Dios que ocultó su rostro en Deuteronomio actuó silenciosamente en Esther. No se nombra el nombre del Eterno, pero allí, en el libro del ocultamiento, aparece. También se escondió tras la figura de un cordero, de un elemento, de un dios egipcio, para traer salvación. El Eterno utiliza caminos que para nosotros no son fáciles de entender, pero actúa para nosotros. Es el mismo que promete, con misericordia, dijo el profeta. Hermoso texto, el el de Isaías. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Así que, apreciados, el mensaje central de Purim y de la redención mesiánica es: Dios puede estar oculto, pero nunca ausente. Vamos a orar. Padre, gracias por la redención que has traído, porque en silencio enviaste a Yeshua en lo oculto, en un pesebre, en Belén, en Betlehem, viviendo en Nazaret, y haciéndose llamar el Cordero de Dios. En lo oculto, ocultaste, Señor, tu rostro para traernos salvación, Señor. Hoy en día, aparentemente, el rostro del Eterno está oculto, pero trae salvación continuamente. Sana nuestros cuerpos, nos traes salvación. Respondes a nuestras oraciones. Vienen pruebas para que podamos pedagógicamente servir, ser pacientes, ser perseverantes hasta el fin. Padre, nos aferramos a ti. Pedimos tu espíritu, Señor. Queremos ser discípulos del Mesías Yeshua. Y también, Señor, ser fieles a tu palabra, a la Torá. Queremos ser el remanente que esperas, el que tiene el sello en la frente, el nombre del Eterno en la frente, Señor. Danos santidad, santifica, Señor, nuestras acciones, transforma nuestras vidas. Y, Señor, escucha nuestra oración, revierte los decretos que han sido escritos hacia nosotros en esta época de Purim, que haya salvación, que se escriban decretos de sanidad, de salvación, de restauración, de vida para nosotros, para todo tu pueblo Israel. Señor, oramos por todo tu pueblo Israel en medio de esta guerra. Israel en la dispersión, todo Israel y todos los que por fe han sido injertados. Hemos sido injertados y siguen siendo injertados, Señor. Que todos los gentiles, Señor, entren al pueblo Israel. Porque después de eso, dice tu palabra, que nuestros hermanos judíos aceptarán al Mesías Yeshua y todo Israel será salvo. Anhelamos, Señor, esa salvación pronta en nuestros días. Te lo pedimos por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, los que nos Amén. ven en video.